Hoy quiero que veamos un poquito un capítulo, no es un capítulo entero, pero el libro de Éxodo. Vamos a estar hablando de, no sé, yo lo denominé como el arte del sabio, ¿no? El arte de la sabiduría. Pensando como desde el lugar del arte, hablar del arte es medio complicado, papá, pero no sé cómo poder definirlo. Aquello que cualquiera de nosotros podamos llegar a hacer, que se pueda contemplar de alguna manera, ¿no? Hermoso, bello, de admiración, ¿no? Digno de admirar, digno de reconocer. Podemos decir que el arte puede verse en un montón de disciplinas, en un montón de aspectos, ¿no? Y yo creo que el hombre sabio o la sabiduría en sí misma tiene su arte, tiene su manera de expresarse, su manera de verse. Y quiero que veamos un poco en Éxodo. Vamos a ir al capítulo 18 para poder reflexionar sobre lo que les estoy compartiendo, para que podamos ver el contexto en el que se lo estoy diciendo y podamos extraer la enseñanza que el Señor tiene para nosotros hoy. En Éxodo, en el capítulo 18. ¿Lo tienen ahí, el capítulo 18 de Éxodo? ¿Sí? Bueno, les cuento un poquito, igual vamos a entrar al texto, ¿no? Ahí está en el capítulo 18. Van a tener algunos el título: Yetro visita a Moisés. Yetro es el suegro de Moisés, sacerdote de Madián, y decide ir a ver a Moisés sabiendo que Dios había hecho muchas cosas a través de la mano de Moisés y en su pueblo y con Moisés. Y bueno, va a ir a visitarlo. Y ahí en el verso 7 del capítulo 18, Yetro no fue solo, fue con la mujer de Moisés y también sus hijos. Y en el verso 7 del 18 dice: y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Después, el 8 dice: y Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado el Señor. O sea, hasta el momento tenemos a Yetro y a Moisés que se encuentran. Me gusta mucho ver lo que dejaron escrito, ¿no? Esa forma en la que Moisés se inclina ante el suegro, lo besa, y el uno al otro se preguntaron cómo estaban. Hasta ahí una conversación de familia, ¿no? Generalmente, ¿no? Algunas familias no son así, lamentablemente, y no porque uno quizá quiera, ¿no? Tenemos ejemplos de todo lo contrario. Pero en este caso parece que, bueno, como dos familiares que se aprecian, que se conocen, se saludaron amablemente y se preguntaron cómo estaban el uno al otro, y se juntaron en la tienda donde estaba Moisés. Y bueno, y Moisés empezó a contarle todo lo que Dios había hecho, ¿verdad? Por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado y todo lo que había sucedido en el camino, y como Dios siempre estuvo con ellos en el pueblo. El verso 9 dice: y se alegró Yetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Yetro dijo: bendito sea el Señor, que le libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que el Señor es más grande que todos los dioses. Fíjense ahora ahí, Yetro, por testimonio de su yerno, reconociendo al Señor por encima de cualquier Dios con minúscula, ¿no? Pagano. Dice: porque los que se ensoberbecieron, se llenaron de soberbia, prevaleció contra ellos. Estuvo por encima, los venció. El verso 12 dice: y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Hasta ahí vemos, bueno,
que la alegría de Moisés y el asombro y las maravillas con las que Moisés se encontró durante ese tiempo, Yetro las recibe, se goza con él, reconoce al Señor por encima de todas las cosas, y con Aarón y con el resto hacen holocaustos y sacrificios para Dios, adoran a Dios todos juntos, ¿verdad? Ahora, esto fue, vamos a suponer que se encuentran un día al otro día, ¿no? Porque el verso 13 va a decir que fue el día siguiente, ¿no? Pero vamos a ver, capaz que se encontraron en la tarde, en la noche, ¿no? Compartieron la última hora, comieron todos, y bueno, al otro día, verso 13, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a jugar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ya que se le acerca a Moisés y le dice, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Hasta el momento, Yetro no entendía mucho lo que estaba sucediendo, ¿no? Había una cola larga como frente a un ente público hoy en día, ¿no? Y Moisés parado ahí. ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y le pregunta Yetro a Moisés. Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Hasta el momento, Moisés, cada persona que venía a consultarle algo, él lo que hacía era escuchar y empezar a jugar entre una situación y la otra y declararle las ordenanzas y las leyes de Dios, o sea, la palabra de Dios, ¿verdad? Y los estatutos, la ley de Dios y cómo ellos deberían de responder a ella. Entonces el suegro de Moisés le dijo, gloria a Dios por lo que estás haciendo. No, le dijo, no está bien lo que haces. Y en principio no está mal lo que está haciendo Moisés. Pero Yetro le dice, no está bien lo que haces. Y el 18 obviamente lo deja más claro. Desfallecerás del todo, o sea, vas a morir. Vos, tú y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Escuchen el 19. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. O sea, esa es tu responsabilidad, Moisés. Y el 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú dentro de todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos jugarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos jugarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo manda, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo ir en paz a su lugar. Verso 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y jugaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés. Y ellos jugaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y este se fue a su tierra. Amén. ¿Alguna aclaración que quiero hacer que obviamente no lo deja explícito ahí, pero cuando Moisés da testimonio de todo lo que había sucedido con el pueblo, a mí lo que me llamó mucho la atención fue como Yetro dice, ahora conozco, ¿no? Ahora conozco que el Señor es por encima de todos los dioses. Me llamó la atención. Y más me llama la atención que, vamos a suponer que esto fue el día anterior a lo que se encontró después Yetro a Moisés, ¿no? Con todo el pueblo delante. Y por eso decía que el arte de la sabiduría, ¿no? También podríamos decirle el arte del sabio. Porque hay dos cosas que quiero que veamos de esto y no vamos a detenernos de repente en lo que estaba haciendo Moisés en sí mismo, sino en el carácter de Moisés, en lo que está haciendo. ¿Ah?
no vamos a ver en sí lo que sucedió, por qué estaba sucediendo lo que sucedía, sino no nos vamos a hacer hincapié en eso, sino en el carácter de Moisés en ese momento. Y de ahí creo que vamos a poder ver lo que les digo, ¿no? El arte del sabio, ¿no? Esa capacidad de poder expresar o de demostrar con facilidad incluso, ¿no? La belleza de Dios, la sabiduría de Dios, de una manera que podamos también nosotros adquirirla. Para empezar, a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención es que de un día al otro Yetro pasa a decir, ahora conozco que el Señor está sobre todos los dioses, al otro día ir y decirle a Moisés, lo que estás haciendo está todo mal. Un día de diferencia, horas, me fui a dormir y al otro día te voy a decir que lo que estás haciendo está mal. Yo lo que quiero que nos pongamos un lugar en Moisés, tendría todo el derecho del mundo a hacerlo, y Moisés podría decir, está bien, suegro, te agradezco, Dios me puso a mí para guiar a este pueblo, no te puso a vos. De hecho, a vos te puso para que vos guiaras a tu hija y ahora soy yo quien guía a tu hija, así que de alguna manera es mi responsabilidad, te lo agradezco, pero no sos el ungido de Dios, soy yo el ungido de Dios y yo guío el pueblo. Perfectamente podía haberlo dicho, sin caer en pecado, sin caer en soberbia, porque era la realidad. Pero fíjense también lo que hace Moisés. O sea, Moisés lo escucha, ¿no? Pero Moisés, en la situación en la que se encontraba, era con el pueblo en fila, esperando para hablar con él. No estamos hablando de 10, ni de 20, ni de 30, ni de 50. Estamos hablando de que Yetro le dijo, tenés que poner personas, líderes, vamos a decirlo así, de a miles, de a cientos, de a 50 y de a 10, o sea, de a miles, líderes de a miles, no de a 1000. O sea, que no eran solo 1000 líderes, eran de miles, miles de líderes, cientos de líderes, de 50 líderes y de a 10, o sea, miles. Imagínense la cantidad de personas que habían y que de sol a sol Moisés tenía que atender. Muchísimas. Y vaya a saber de todos los temas habido por haber que tenía que sentarse Moisés. Pero ¿dónde están las cosas que quiero compartir para que veamos? A Moisés sabiduría no le faltaba, evidentemente, porque si tenía la capacidad de guiar a un pueblo y sentarse de sol a sol a instruirlos, sabiduría no le faltaba. El respaldo de Dios tampoco le faltaba. Entonces, algo que me llamó mucho, y es de lo que quiero hablar hoy y de lo que vamos a compartir, es que Moisés, más allá de la capacidad elocuente que tenía para expresar las enseñanzas, las ordenanzas, los estatutos, la ley de Dios al pueblo, porque él hablaba la ley, es más, dice que juzgaba entre un asunto y otro y según el asunto les declaraba lo que tenían que ellos hacer, según las ordenanzas de la palabra. Y me imagino que no iba a ser algo lento y algo rápido. Bueno, sí, tenés que hacer esto, sí, fíjate, está fallando en Levítico, fíjate que el capítulo, andate, chao, ¿quién sigue? Sí. No, se debería tomar el tiempo de explicarle a cada uno en un asunto en particular la situación. ¿Cuál era el problema? Bueno, yo te lo dice, si seguís así, vas a morir, no solo vos, sino que todo el pueblo. Porque no puedes hacer esto. Y como le dije antes, y para mí eso fue algo que a mí me hizo reflexionar mucho y entiendo que es lo que puedo compartirles hoy. Fíjese esto, Moisés atendía a un pueblo entero, asuntos de todo tipo, les explicaba el asunto, los escuchaba, les decía esto sí, esto no, y mira, tendrías que hacer esto y les explicaba las ordenanzas, los estatutos, a cada uno por cada uno. Pero más grande y más desarrollado, ¿no? Y con mayor excelencia, y con mayor dedicación, y con mayor humildad, y con mayor responsabilidad, y con mayor capacidad que hacer eso, sabía escuchar. Y no solamente sabía escuchar y decir gracias y seguir haciendo lo que él estaba haciendo, a escuchar a Dios de la manera que escuchó y tal cual escuchó, respondió y vio el respaldo de Dios al ser obediente a la voz de Dios. Fíjate que fue su suegro que fue y le dijo, lo que estás haciendo está mal. ¿Cómo le podría pegar en el medio del orgullo a cualquier ser humano que tiene una gran responsabilidad frente a tantas personas, que venga alguien
y encima alguien que no lo veía hace tiempo y le contó el día anterior todo lo que había pasado, para mirarlo 2 segundos y decirle, lo que estás haciendo está mal. ¿No? Porque vos capaz que sos bueno en algo y entendés que sos bueno, imagínate con un segundo vos, y viene alguien que te va a decir, vos sabés que lo que estás haciendo está mal, ¿no? Y vos decís, mirá que me llamó Dios a mí a esto, no a vos. Perfectamente lo podríamos hacer. Y no estaríamos pecando decirlo, si en la intención del corazón no hubiese soberbia, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención y lo que quiero atesorar para mi vida es el arte de oír. No solamente de escuchar, en español tenemos la virtud de decir, escuchar y oír, ¿no? En otros idiomas quizá la misma palabra puede resonar para cualquiera de los lados. Pero escuchamos un ruido, ¿verdad? Y no identificamos qué es. Pero cuando oís claramente estás prestando atención. Y hacemos esa diferencia en el español. Podría ser que escuchar y oír significan exactamente lo mismo, pero realmente hacemos esa diferencia. ¿No? Él tuvo la capacidad de escuchar a su suegro, tuvo la capacidad de oírlo y no solamente de escucharlo, de oírlo y de ponerlo por obra. Perfectamente puedo decirle que te agradezco, muchas gracias, que siga el que viene, el que está faltando, si ahora voy a la tienda, ¿verdad? Pero no, él escuchó atentamente y lo puso exactamente por obra tal cual su suegro lo dijo. Y con esto no voy a decir una herejía, pero a ver, quiero que hagamos esta lectura. Dios dejó su voluntad expresada en la palabra. No hay otro lugar donde vamos a encontrar la voluntad de Dios. ¿Verdad? O sea, Dios dejó claramente cómo vivir en su palabra. Pero Dios sigue hablando todo el tiempo a nuestras vidas, en las situaciones más cotidianas del día a día. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar esa capacidad. Que quizás si yo no sé ni cómo aprenderlo, sería lógico y está bien. Y aprender a escuchar a Dios en las situaciones que te están sucediendo alrededor. Hacer la lectura, ¿verdad? Es decir, tengo que estar escuchando a Dios en el medio de esta situación, porque Dios me puede estar hablando de esta situación, la situación está frente a mis ojos, y obviamente yo tengo que filtrarla a la luz de la palabra, porque tengo que dejar mi carne de lado y demás. De eso se trata, creo, un poco el arte del sabio, tiene esa capacidad de aprender a morir al yo, ¿no? Es esa humildad de poner el oído y no de estimar o mirar por arriba, ¿no? La persona que tenga al lado, y de tener esa sensibilidad de cuando vos puedes escuchar a alguien crítica, porque esto es una crítica que le hace Jethro, no cerró su corazón, no cerró su oído, lo apretó, lo abrió tanto que pasó por un lado y siguió por el otro, sino que dijo, ¿sí? Quizá, ¿no? Moisés podría haber dicho, esto es una especulación, ¿sí? No tiene ni idea Jethro que estoy cansado y no puedo más, y me dijo que me voy a morir y la veo venir. No hay otro que Dios lo mandó. Esa sería la lectura de decir, aprendí a leer a Dios en la situación. Me di cuenta que me estaba equivocando. No está equivocado en guiar al pueblo, no está equivocado en poder estar ayudando al pueblo, está equivocado en la manera que lo está llevando, porque evidentemente iba a desfallecer, como le dijo el suegro. Fíjate más. Dice, Moisés dice, yo juzgo entre el uno y el otro, o sea, en el verso 16, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. O sea, a cada uno que venía le juzgaba la situación, decía, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y mirá lo que le corrige Jethro, ¿no? Dice, oye ahora mi voz. Y Moisés puede decir, yo lo tengo que escuchar, ¿no? Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Estás tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. ¿Qué está diciendo? Es tu responsabilidad, Moisés. No va a ser la de nadie más. Es tu responsabilidad. Pero dice, miren lo que dice, no le declares los estatutos y las leyes cada vez que venga alguien. Enseñáselas, dice el verso 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstreles el camino por donde tienen que andar. O sea, esto es lo que dice, ¿verdad? Pero enseñáselo. Esto lo dice, si no se lo tenés que decir cada vez que lo ves. Tenés que enseñárselo para que ellos lo adquieran. Eso es lo que le estaba diciendo Jethro. Y muéstrales el camino por donde tienen que andar y lo que han de hacer, lo que deben hacer, lo que han de hacer. ¿Ah? Así, ¿qué pasaría si Moisés les enseñara a ellos las ordenanzas y las leyes y no solamente se las declarara? ¿Qué estaría haciendo? Haciendo que ellos respondieran con responsabilidad frente a sus asuntos. Como nosotros criamos a nuestros hijos y les enseñamos lo que está bien y lo que está mal, y les vamos dando de a poco responsabilidades a medida que pasan los años, estamos delegando confianza en ellos para que ellos asuman sus responsabilidades. Y la responsabilidad va a ser de que fue delegada. O sea, delegué la responsabilidad, es tu responsabilidad. No es la culpa del otro, ¿no? Entonces, de una manera, si él enseña, ellos saben hacerse responsables de sus acciones.
sabiendo resolverlos solos. Y después que le explica que al pueblo le tiene que enseñar esto, y tiene que aprender a que ellos resuelvan los asuntos de su vida, sus conflictos y demás, aún así siempre hay cosas que sobrepasan. Dice, además de esto, tenés que escoger personas de virtud, temerosos, varones de verdad. Eso también, varones de verdad, me fue como algo, Señor, que aborrezcan la avaricia también. Pero nadie puede estar en un lugar de estos si no aborrece la avaricia. Y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ahí les, delega, ¿no? Esa responsabilidad. Jugarán al pueblo en todo tiempo, los asuntos graves te los traerán a ti, y los asuntos pequeños los jugarán ellos. Así vas a aliviar la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. No le está diciendo poca cosa, le está desarticulando totalmente la forma en la que estaba llevando su vida, el día a día, bajo las responsabilidades que tenía Moisés, y se está diciendo, mirá, vamos a empezar de nuevo, todo lo que venís haciendo está mal, con una buena intención. Vamos a corregirlo, ¿no? Dicho de otra manera más coloquial. Vamos a corregir lo que viniste haciendo hasta ahora. Y vuelvo a repetir lo mismo. Perfectamente Moisés podría haber dicho, te agradezco, y seguir haciendo lo mismo. Pero no lo hizo así. Escogió, tal como dice el 24. Viene como dice, porque el 19 le dice Yetro a Moisés, escuchá ahora mi voz. Y el 24 está la respuesta de lo que pasó. 24, y oyó Moisés la voz de su suegro. Y escuchó claramente lo que Yetro le estaba diciendo. Y al oírla, hizo todo lo que dijo. O sea, sí, voy a ver, no, tenía esa sensibilidad, ¿no? Es un arte, ¿no? Es un arte desarrollar esa capacidad. Por eso digo, el arte del sabio. Ves a Moisés y dices, pero qué hombre tan sabio, no puede ser que tuviese toda una forma de poder funcionar y venga alguien de un día para el otro y le diga, lo que estás haciendo no está bien. Y de un momento a otro él diga, bueno, si yo tomo un pueblo, no, esto no lo pensó él, pero razonemos juntos, yo tomo un pueblo y le digo cómo tendría que funcionar y qué cosas están mal y qué no. Lo mínimo que puede pasar es que si viene alguien de confianza mío que me conoce y me dice, esto está mal, lo mínimo que tengo que mostrar es la misma sabiduría que yo, o la misma humildad que digo que ellos tienen que tener al escucharme, la tengo que tener yo al escuchar a la persona que viene, ¿no? Por eso digo que es un arte el poder oír, el arte del sabio. Creo que la sabiduría, ¿verdad? Es más, si quieren podemos ir a cualquier otro pasaje romano, o demás, cuando el Señor viene y se revela la vida a nosotros, viene, ¿verdad? Viene el regalo de la fe, lo primero que pasa en el Hijo de Dios es oír la palabra de Dios. Y es un don divino abrir el corazón. Es un regalo de Dios. Dios nos lo enseña a hacer, ¿verdad? Dice, mira, te abrí el corazón para que entre la fe y no por la palabra de Dios, ni más ni menos. Ahora ya sabes cómo se abre el corazón. Es tu responsabilidad buscarlo, es tu responsabilidad acercarte, ¿verdad? Y adquirir de la sabiduría para poder seguir en el día a día. Hoy, la reflexión de hoy es poder decirle al Señor, mira, Señor, yo no sé oír. Escucho y no sé oír. Escucho lo que me conviene muchas veces. Escucho lo que a mí me parece. Escucho cuando quiero. Me cuesta muchísimo oír tu voz entre tantas voces. No sé hacer una lectura clara de la situación que me toca. Quizá en mi corazón, quizá puede ser pecado, quizá pueda ser lo que sea. Pero sé que vos sí podés ayudarme a ser humilde en mi forma de oír. Porque me va a ayudar, y no solamente es algo que me gusta, que Moisés dijo, claro, sí, voy a desfallecer, esto me va a hacer bien. No, a mí lo que me gusta es que Yetro le dijo, no solamente te va a hacer bien a vos, sino que todos van a hallar paz. O sea, yo ¿qué pienso de esto, no? Él estaba bajo, o sea, todo el pueblo bajo su responsabilidad. Si él hacía algo mal, todos iban a estar mal. Si él hacía algo bien, todos iban a estar bien. Y vos y yo, en el área en el que te encuentres, en el lugar donde te encuentres y en el círculo donde te encuentres, tenés la misma responsabilidad que Moisés en otra medida. Si vos haces algo mal, afectás a los que están alrededor tuyo. Si haces algo bien, vas a bendecir a los que están alrededor tuyo. Y creo yo que si tenés que elegir entre hacer padecer a los que están alrededor tuyo o bendecirlos, vas a elegir bendecirlos. Pero para aprender a poder bendecir hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a oír. Y no solamente oír,
sino a responder a lo que uno escucha. Que esa es la parte más difícil. Porque perfectamente puedes oír y puedes decir, ahí te puedes decir, ¿escuchaste lo que te dije como los hijos, no? Sí, te dijiste esto. Bien, lo vas a hacer, no. ¿No? Porque perfectamente, creo que como hijos de Dios lo hacemos una cantidad de veces, ¿no? Pecamos en eso. Pero es un arte poder desarrollarlo. Es una característica de la persona sabia el poder tener esa forma de escuchar y de responder. Yo creo que todos estamos a años luz de acercarnos a lo que era Moisés, evidentemente, pero todo hijo de Dios estoy convencido de que tiene esa sed de decir, yo necesito, ¿sabes los problemas que me ahorro en mi vida? Porque para mí, en mi caso personal, ¿no? Puedo enseñar la escritura, que puedo compartir la palabra con mucha gente, o que mucha gente te conoce, o te puedes exponer delante de las personas o demás. No sirve de nada si no puedo desarrollar esa capacidad de oír. No sirve de nada si no puedo tener la humildad de poder escuchar y decir, considero tal cual. ¿Me entienden? O sea, no puede haber, o sea, y puede haber en realidad, existe gran elocuencia, pero sin humildad. Puede haber gran elocuencia, gran sabiduría de palabra, gran defensa de la fe apologética, puede haber profundidad en el misterio de Dios, pero si falta la sabiduría de Dios en nuestro corazón, se evidencia cuando nosotros no sabemos oír. No sabemos oír. Preferimos muchas veces escuchar desde el lugar que nos conviene o que no nos molesta. Y Dios puede elegir a quien sea, como un suegro, en el caso de Moisés. Quizá muchos de ustedes dicen, lo peor que puede hacer es que venga mi suegra, ¿no? La mujer, o algún hermano diga, no, mi suegra lo peor que puede pasar que me corrija, y todavía tengo una responsabilidad y dice, no, estás haciendo todo mal, mirá, si la amás a mi hija, tenés que hacer esto, mi hijo, ¿no? Estás haciendo cualquier desastre. Pero de decir, bueno, escucho, me lo está diciendo alguien que para mí no califica nada, no tiene el Espíritu de Dios, no es cristiano, no le da el corte. No, Dios me puede hablar a través de lo que sea y yo tengo que poder, debería poder ser sensible a eso. Y no lo somos muchas veces. Y está bien reconocer que no lo somos. Es legítimo por decir, no lo logro, muchas veces no lo logro y padezco por no escuchar o por oír y no responder a lo que Dios ya me había anticipado. Ahora, ¿es para darnos latigazos esto? No, es para maravillarnos porque tenemos un ejemplo de Moisés impresionante que nos permite examinar y reflexionar cuántas veces oímos y respondemos y cuántas veces oímos y dejamos pasar, cuántas veces escuchamos y, bueno, déjame a mí, ponemos de excusa. Miren, yo sé que muchas personas, ¿no?, en el temor del Señor lo dicen con temor al Señor, pero yo sé que hay una cantidad enorme de otras personas, ¿no? Y vos podrás conocer quizá, y quizá vos te puedas encontrar en algún momento igual. Podemos poner hasta al Espíritu Santo como un escudo, ¿no?, frente a lo que estamos escuchando. A Dios mismo lo colocamos como un escudo en el sentido de que viene Yetro, ¿no? Viene una persona que ni siquiera me conoce, me dice una cantidad de cosas, pero lo que sea, y yo cierro medio, no, si el Espíritu de Dios no me lo dice, pero era Dios que te estaba diciendo. Lo que pasa es que no usó lo que vos esperabas. Y en eso es lo que yo me gustaría que podamos orar, ¿no? Cada uno, Señor, no quiero que me engañe cualquier persona, indudablemente, pero sí tener esa sensibilidad de cuando estás ahí hablándome, escucharte y responder. Porque obviamente no voy a poder, Dios no es, hoy hablaré a ti, y como un audiolibro, ¿no? Y me habla una máquina fría que repite palabras que no puede interpretar ni darle el énfasis ni nada, y es una cosa robótica que no te va a dar la interpretación clara de la escritura. Eso lo puedo hacer porque uno conoce la escritura y sabe que es capaz la intención del pasaje y demás, pero no es lo mismo que cuando la palabra es expresada en cualquiera de sus ambientes y aún cuando las situaciones acontecen. Cualquiera del día a día, ¿no? No tiene que ser algo dramático o algo sumamente difícil. Puede ser cosas sencillas, cosas bien sencillas.
donde queda la evidencia que nosotros lo que no sabemos de repente es oír. Es oír y perdemos bendiciones de Dios en abundancia por no estar escuchando bien. Y condicionamos, ¿no? Eso es lo que a mí me da más temor, teniendo una familia, teniendo un trabajo, teniendo una congregación también a la que sirvo, de que si yo no soy un buen oidor, puedo hacer mucho daño, puedo hacer muy mal, puedo tomar una decisión equivocada, o no tomo una decisión, o puedo decir algo más que no tengo que decir, o puedo dejar de decir algo, o me mantengo en una postura que no va a edificar de repente al resto, me beneficia a mí y no a los demás. Y en definitiva es lo que podía haber hecho Moisés con toda libertad, porque él sí te podía decir, yo soy el ungido de Dios, yo soy el que habla directo cara a cara con Dios. ¿Quién me vas a decir, Yetro? ¿Vos me vas a ir a hablar? Si yo soy el que subo y llego y tengo que cubrirme el rostro, ¿por qué? Porque la misma presencia de Dios camina conmigo. Y yo le dije al Señor, yo no me voy a mover si tu presencia no va conmigo. Cantábamos, ¿no? Y tenía toda la autoridad, pero como tenés toda la autoridad para decir eso, en igual medida tenía toda la humildad, porque eso tiene que ir acompañado. La humildad tiene que ir acompañada. O sea, no hay un desbalance en la vida espiritual del Hijo de Dios, no debería, ¿no? Digo, quiero decir, lo que desea el Señor para nosotros es encontrar esa balanza, ¿no? Ese dominio propio de decir, bueno, esto es lo que tengo para dar, pero cuando tengo que recibir, sé recibir. Porque tengo que dar ejemplo también de ser un oidor. Tengo que dar ejemplo de ser un oidor y hacedor de lo que escucho muchas veces, porque Dios también me habla en las situaciones que tengo en el día a día. Fíjese que yo pensaba, ¿no? Obviamente yo miraba la vida de Moisés y me sentía tan chiquito que, bueno, está, ni cerca de parecernos a Moisés, ¿no? En ese sentido, pero estaba pensando y pensaba en el Señor, pensaba en Jesús y decía, bueno, pero yo sé que yo no puedo ni siquiera parecerme a lo que era Moisés, ni cerca, porque de verdad no te daría ni siquiera la vida para estar delante de una persona, un pueblo entero, tener que escuchar a cada uno y a cada uno tener que explicar. Te morís antes, te morís. Y si tu vida se tratara de eso, sería de lo peor, porque dices, bueno, pero de eso, no, la idea no era eso, la idea es que vos transmitas la enseñanza, la persona aprenda y se haga valer. Ellos eran como neófitos, ¿no? Personas ignorantes, totalmente llevadas por sus sentimientos. El pueblo estaba en decadencia, tenía que ir hasta para decirle, hola Moisés, ¿y vos sí que comamos hoy a esta hora o que comamos? No les enseñé, no sabían nada. O sea, pecar era el distintivo de ellos. Y Moisés, obviamente, entendiendo que Dios lo colocó, estaba haciendo lo mejor que entendía. Pero gloria a Dios que le dio un mejor oído a que mejor palabras, ¿no? Porque entendemos también que Moisés era torpe en palabras. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su torpeza y gloria a Dios por su oído. Porque también nos deja evidencia de una manera de que era un buen oidor. Y fíjense lo que dice en Hebreos capítulo 3. Esto es lo que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque yo estoy hoy acá parado. Y ustedes están acá parados hoy. Y más que el pueblo de Israel y más que Moisés, tenemos en Hebreos, en el capítulo 3, Jesús es superior a Moisés. O sea, si yo me maravillo de las características de Moisés, ¿cuánto más me podría maravillar de las características de Jesús? ¿Y cuánto más puedo decir, bien, Moisés no le puedo pedir nada porque es un hermano que ya está muerto? Ya está, no está acá. No está acá. Ahora, el Señor está conmigo. Y el Señor puede darme todo lo que yo no tengo y que necesito. Fíjense lo que dice el capítulo 3 de Moisés, el de Hebreos, sobre Moisés y sobre Jesús. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Consideren al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también le fue Moisés en toda la casa de Dios. O sea que Jesús fue igual de fiel que Moisés, ¿verdad? Porque de tanto mayor gloria, o sea que más gloria que Moisés, es estimado digno Jesús es estimado de mayor gloria que Moisés.
Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. O sea, más gloria, más honor, más honra tiene Jesús, que es el arquitecto de la casa de Dios, que Moisés, quien habitaba en la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que la hizo, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, no este lugar, nosotros somos la casa, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y miren cómo sigue esto, porque yo me detuve ahí y dije, bueno, cierro acá, Señor, es una bendición lo que me estás hablando, soy mayor que Moisés, vamos a orar para pedirle al Señor lo que no tenemos, porque Él nos puede dar ese carácter que tenía Moisés y aún mucho más. Pero después dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Si oyen, oído, arte del sabio, no endurezcan sus corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre, escuchen esto, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. No te endurezcas por el pecado. Cuando endurecemos nuestro corazón, es por el engaño del pecado. No hay otra forma de endurecer el corazón. Si tu corazón está duro, vos decís, tengo un corazón duro, el pecado te está engañando. Porque lo estás cometiendo, porque te lo están cometiendo, estás entrando en el juego del pecado. El engaño, estás siendo engañado. Miren esto, en una relación de matrimonio, fíjense, cuando una persona le es infiel a la otra, esta persona me engañó. ¿Qué significa engañó? Porque, ¿qué significa? Lo engañó. Sencillo, le logró hacer creer a su esposo o a su esposa que la amaba, que era la única persona a la cual servía, que era la única persona a la cual se encontraba por completo entregada a la otra persona. Le hizo creer cosas que no eran reales. Eso es engañar. No era, cuando la persona dice me engañó, no está dando solamente el argumento a que la otra persona estuvo con otra, sino que sus sentimientos, sus emociones, todo lo que le dice cada día a su persona de al lado es mentira, le hace creer una falsa verdad y está engañando porque está haciendo otra cosa a la cual dice. Eso es engaño. Cuando nos endurecemos por causa del pecado, estamos siendo engañados. Y el que es engañado cree que lo que está viviendo está bien y es real y es correcto muchas veces. Y está siendo engañado, está creyendo en la mentira. Y su corazón se endurece. El corazón se endurece, entonces, ¿qué dice la palabra? No cierres tu oído, no cierres tu corazón. El Espíritu Santo dice que no te endurezca. Si te encontrás endurecido, estás siendo engañado por el pecado. Porque quizás estés cometiendo o que te están cometiendo o que el Satanás puede estar generando a tu alrededor para hacerte ver una realidad la cual no existe. ¿No? El otro día escuchaba a una persona que me ministró Dios tremendamente y el diablo me tenía engañada. Yo, esta persona creí que Dios no quería más esto de mí. Oh. Y el corazón se me endureció. Y tomé decisiones en base o con base a mi corazón endurecido. Y el resultado fue en el que estoy yo. En esta condición espiritual me encuentro hasta ahora. Porque no voy a hablar más que ya me pasó. Porque Dios ya me trajo libertad. Porque su Espíritu Santo me habló a través de su palabra. Esa es la obra del Espíritu Santo. Es el poder de Dios en el corazón del creyente, de un hijo de Dios.
Y cuando escuchaba semejante testimonio, sabiendo lo que Dios me había hablado, yo me gozaba de decir, Señor, es lo que vos me estás hablando a mí también. Señor, no quiero endurecer mi corazón. Y te puedo asegurar que en este tiempo tengo una cantidad de argumentos válidos para decir, yo tengo un corazón duro y puedo dar testimonio de que lo tengo endurecido y es por esto y tengo razón de estar así. Porque todos podríamos tener argumentos válidos dentro de nuestra lógica de por qué tengo el corazón endurecido. Y el Señor dice, tenés el corazón endurecido porque estás engañado. Porque el pecado te engaña. Un hijo de Dios con el corazón endurecido es un hijo de Dios engañado. Engañado. Y tenemos que desengañarnos. ¿Y qué dice el autor de Hebreos? Escuchen al Espíritu Santo. ¿Cómo lo escucho? Presta atención a lo que vivieron los antepasados. Fíjate lo que sucedía. Mirá a Moisés cómo se servía. Y así todos vagaban en su corazón. Fíjate cómo estaban ellos. Engañados. Ahora, el llamamiento de, ¿no? De una manera, ¿no? La forma, el instrumento que Dios también usa para que las personas salgan de ese engaño es usando personas. Fíjate si Moisés no escuchaba a Yetro, llegó un momento que decía, Señor, quítame la vida, prefiero la muerte, como cantidad de profetas a lo largo de la historia y cantidad de nosotros a lo largo de la historia, ¿no? En momento, Señor, ya no quiero vivir más, llévame, no soporto más esto. Ya está, no quiero más esto. Perfectamente. ¿Por qué? Porque las cosas que me están sucediendo alrededor endurecen mi corazón y ya no quiero más. Pero mirá lo que dice Hebreos sobre esto. Exhórtense unos a otros, anímense unos a otros antes que ustedes se endurezcan por el engaño del pecado. Exhórtense los unos a los otros cada día, tratando que se dice hoy, exhórtense, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y vuelve a repetir lo mismo como a niños chicos. Entre tanto que se dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Que Dios nos guarde de la incredulidad. La incredulidad lleva obviamente a un sinfín de pecados y obviamente a endurecer el corazón. Entonces si en un momento, si es hoy, si fue ayer, si mañana te llega a tocar, que notás que empiezas a coraza en tu corazón, a evadir a las personas, a tratar de salir de un lado, de tratar de evitar estar en otro, de mirar a uno, de saludar, como siempre les hablo, cualquier ambiente, cristiano o no cristiano, presta atención porque eso no es lo que Cristo quiere para vos. No es lo que espera. Él nos hizo libres en verdad. Libertad en Cristo. Libertad. ¿Verdad? Sinceridad, felicidad, gozo, alegría, espíritu de paz para transmitir, para dar. Pero, ¿cómo recibo esa paz? Bueno, es del Señor. ¿Puedo dar esa paz? Claro que sí. Moisés, si respondía con obediencia, escuchaba con él, iba a poder ayudar a los otros a que también tuvieran paz. A veces, muchas veces en realidad, no a veces, nuestra intranquilidad lleva intranquilidad a los que nos rodean. Y a veces hasta más intranquilidad la que tenemos nosotros en el corazón. Fíjate el apóstol Pablo si llegaba a llegar a Corintios triste, enojado, angustiado, con una cantidad de problemas y le escupía todo en la cara a los de Corintios. ¿Cómo estaba ese pueblo? Imagínate cómo podía haber terminado. No. Él obviamente iba a estar en la presencia de Dios para que el Espíritu Santo lo consolara, para poder consolar al pueblo. Pero esa forma, ¿cómo yo digo, bueno, esto, ¿y cómo arranco con esto? ¿Cómo logro poner esto en práctica en mi vida? ¿Cómo lo puedo llevar a lo cotidiano? Porque realmente no quiero que sea una conversación entre nosotros y vos te vayas y digas, estuvo muy lindo hoy. La verdad es una bendición, te agradezco mucho el esfuerzo. No tiene sentido. Porque Dios está viendo mi corazón y el tuyo y dice, mirá, estás llevando este tipo de vida. Y en estos aspectos considera lo que escuchaste hoy. Porque quizás si lo corrijas, va a ser de gran bendición para vos y para los que están alrededor tuyo. Mirá, yo encuentro a Jesús superior a Moisés y me pongo feliz. Porque no soy ni cerca de Moisés y menos cerca de Jesús. Pero mi Salvador es Jesucristo. Él es mi Salvador, es mi Señor. Y si me habla a mí, para poder exponérselo a ustedes como cuerpo, como iglesia, necesitamos considerar esto.
Y quizás sea molesto tener que repetirle, no quiero caer en eso, pero que escuchen cada día, bueno, vamos a ser sinceros, pueden expresarse con libertad, poder abrir las cosas. Yo sé que el Espíritu Santo, mirá que eso no lo hace el hombre, el Espíritu Santo en un momento va a tocar un corazón y va a decir, mirá, yo esto. Ay, mirá, lo hizo, qué bueno, ay, me pasó nada raro, no, mirá, fue libre, y una bendición. ¿Entienden? Pero no necesitamos crecer en conocimiento sin crecer en aplicación de ese conocimiento. No necesitamos crecer en nada más que estar ahí, en esa humildad, ¿no? Moisés subía a la presencia de Dios y bajaba, que consideraba que los que estaban alrededor de él eran incapaces de poder disfrutar de tanta gloria que tenía que cuidarlos cubriéndose de él. Y no porque se creía más, volvemos a lo mismo, ¿no? Porque él tenía toda la autoridad de poder decir yo soy mayor. No. Nadie que en la Biblia se considera mayor era soberbio, ¿verdad? Nadie. Todos los que aparecen en la Biblia como mayores, como héroes de la fe, incluso, como ya vimos algunos, todos tenían la característica de humildad. De humildad. Es decir, eran personas que tenían esa relación con el Señor estrecha y reflejaban al Señor de una manera sencilla, sin misterios. No había nada que, no tenían que adornar en nada la vida, ¿no? Como para que se vea algo que quizá no tenían dentro. Pero realmente lo que estaba sucediendo en su vida era esa relación con el Espíritu Santo. Y yo, wow, Señor, yo necesito eso. Yo quiero eso, todos los días. Todos los días. Cuando Dios permite, ¿no? El momento de prueba, y viene el momento de prueba sobre tu vida, es recapitulando, hablaste de esto, leíste de esto, Dios te viene hablando de esto, ¿verdad? Vivilo, responde como merece. Y ahí vemos realmente si dimos ese pasito, ¿no? Decir, va, Señor. Pero si nos hemos trancado, vamos a decir, ¿no? Como agarrados, atados, como quieras llamarle, ¿no? De esa que yo quiero, entiendo y no puedo. Bueno, obviamente es lógico y está bien. Humanamente quizás no puedas. Pero el Espíritu Santo es el que obra en tu corazón y en el mío. Entonces nosotros tenemos la posibilidad, escuchamos, si escuchaste, ¿entendiste? Entendí. Bueno, ¿qué sigue? Mira el que me habló. ¿A quién? ¿El que escuchaste? No, al Señor. ¿Y qué voy a decirle? No puedo, Señor. Lo entendí claramente y no sé cómo. Pero vos estás en mí y vos sabes cómo. Y yo lo necesito. Porque no puedo seguir así, o porque si sigo así voy a afectar, o porque si sigo así puedo afectar a los que me están alrededor mío, o si sigo así puedo afectar hasta terceros que quizás no estén cerca mío. Necesito saber vivir así. No me deje vivir como si no tuviese un freno, porque tengo el Espíritu Santo. No me deje vivir en una apatía espiritual como si no tuviese un aliento de vida en mí, que es el Espíritu de Dios. Si no tuviese motivo de gozo o motivo de alegría. El apático espiritual se olvidó que su mayor gozo y deleite es Cristo Jesús. Perdió la alegría, perdió el impulso, perdió el enfoque a quién tiene que ver. El apático espiritual es esa persona que se deja estar y se deja a la deriva. ¿Verdad? Y ahí tenemos personas como, ya lo hemos hablado en una oportunidad, ahora me recuerdo Tesalonicenses cuando habla el que no trabaja, que no come, hablando de los vagos. La persona que desarrolla esa vida de vagancia, de ocio, ¿verdad? Constante y evade la responsabilidad, está demostrando que hay una apatía espiritual. La contracara es la persona que no se permite apreciar absolutamente nada de la obra de Dios en su alrededor y entorno, porque la obra de Dios prácticamente la hace él mismo. Prácticamente Cristo, ¿no? O sea, quiero decir, no se deja sorprender por lo que Jesús puede hacer a través de los que le rodean. Inferiores, con menos tiempo, pocos conocedores, pecadores, incrédulos. Pierde de ver, ¿no? La multiforme gracia de Dios, ¿no? En su entorno. Y claro, Moisés iba por ese camino. Moisés estaba ahí, era como no hay otro, y lo que quiera soy yo, y bueno, y sigo, ¿verdad? Elías, totalmente angustiado en un momento, no hay más nadie, no hay profeta en el mundo, no era el centro del mundo, él era el que iba a salvar, no hay más gente que no se arrodillaron ante Baal, no sos el único, pero que va así, es como que, no, es que si yo no lo hago, no lo va a hacer nadie. Nunca te pasó de repente en casa, capaz que a ustedes todos son distintos, ¿no? Pero de repente, bueno, parece que si no se lava esta taza no la lava nadie, somos dos en casa, ¿no? Pero no hay más nadie.
¿quién va a ser? ¿Me estás hablando a mí? ¿Por qué no decís ese pozo alto? ¿No? Yo puse otra vez, mirá. No, el trapo queda ahí, vive ahí ya. Nadie lo levanta. Y si estamos también. Es como que si no lo hago yo, no lo hace. No, lo puede hacer otra persona. Quiero decir, uno está como automatizado que es el que lo hace. No hay otro, no hay otro ungido. Y en realidad no es así. En realidad tenemos que aprender a que todos podemos y debemos obrar. Por eso le digo, eso que acaba de decir, ese ejemplo, es justamente llevar el texto a la práctica cotidiana. Y es lo que quiero, no quiero que sea una prédica elocuente y, ay, ¿cómo llevo a esto? Esto es como un laberinto. No, quiero que podamos vivir como cristianos e ir creciendo como hijos de Dios. Así te vas a llevar mejor y vas a poder dar mejor testimonio de Jesús. Bueno, hermanos, vamos a hacer lo que sigue. Que es poder, en este tiempito que nos queda, pedirle al Señor que nos ayude con esto. ¿Sí? Y